¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En los últimos tiempos tenemos muchas noticias relativas a los avances que hay en materia espacial, con todo lo que hace Elon Musk con SpaceX y cómo poco a poco otros países, los tradicionales Rusia, pero también China, están avanzando a alta velocidad en la colocación de distintas tecnologías de las cuales no llegamos a conocer todo lo que tienen en su interior, pero sí que hacen movimientos llamativos como los que te contaba hace unos días sobre las nuevas tecnologías de espía chinas e igualmente movimientos muy llamativos, maniobras, pero podríamos decir perfectamente militares, que está siguiendo Rusia en el espacio. Pero esto viene de muy atrás, viene de hace muchos años. Y hace mucho tiempo igualmente el ser humano tenía la idea, tenía la gran ambición de hacer cosas increíbles en el espacio, tanto lejano como cercano. No es algo que haya inventado un magnate estadounidense, desde luego. E igualmente en los tiempos de la Guerra Fría, más allá de la escalada militar, ambos países, y ahora específicamente Rusia, que es quien me quiero centrar, trabajó mucho en crear cosas o en hacer experimentos que les dieran la delantera a nivel científico y tecnológico y que ahora sonarían un poco a locura o como mínimo serían increíblemente llamativos. Ya te conté en un vídeo hace bastante tiempo por qué los cosmonautas rusos viajaban al espacio armados con pistolas y precisamente tengo una historia muy deliciosa vinculada con eso. Pero en este vídeo te voy a contar igualmente dos historias verdaderamente sorprendentes, maravillosas también y alucinantes sobre cosmonautas y sobre científicos rusos que intentaron hacer cosas increíbles en el espacio. Dos historias, la primera de ellas, por supuesto, cómo un científico ruso estuvo intentando y casi consigue crear al menos en una porción de la Tierra el día en la noche, mediante una técnica que, como vas a ver, tenía sus complejidades, pero que realmente se demostró que funcionaba, e igualmente también como bola extra y para terminar, te voy a contar algo muy sencillo que posiblemente te va a volar la cabeza, la gran pregunta que es, ¿qué pasa si disparamos un arma de fuego en el espacio? Vamos a verlo. Bueno, protagonista de esta primera historia es Vladimir Siromiatnikov. Este científico ruso que desde ya muy joven, nació en el año 33, sintió fascinación por el espacio, este ingeniero fue quien trajo a la Tierra y sobre un plan alucinante para poner luz sobre la Tierra durante la noche. Y ojo, que la idea de Vladimir era una idea básicamente mitad romántica, mitad utilitaria. Evidentemente, la Unión Soviética, y más hacia el final de su historia, que es de la época que te voy a contar, años 80 y 90, tenía que medir muy bien los esfuerzos económicos que hacía a la hora de investigar cosas en el espacio. Pero ya desde los años 20, hace justamente 100 años, el ser humano fantaseó con la idea de alterar las condiciones de la Tierra desde el espacio. ¿Y sabéis quién fue el primero que planteó mínimamente en serio que podría intentarse convertir la noche terrestre en día mediante espejos colocados estratégicamente en el espacio? Pues sí, fue un científico alemán, concretamente Hermann Oberth, quien en su obra en el año 1923 propuso que mediante una constelación de espejos se podría conseguir un día perpetuo en la Tierra. Algo que luego el régimen nacionalsocialista, ese del señor del bigote malo, cuyo nombre no puedo decir porque si no me censuran el vídeo, pensó ya claramente en algo que iba un paso más allá, que es directamente apuntar a la Tierra con armas muy potentes, cada vez más potentes, como mecanismo de ataque y de defensa. Algo que ya bien entrada la Guerra Fría en el año 67 acabó provocando que los países de todo el mundo y los más importantes, las dos superpotencias, Estados Unidos de América y la Unión Soviética, firmaran el Tratado del Espacio Exterior, por el que supuestamente está prohibido utilizar cualquier tipo de arma para atacar la Tierra desde el espacio. Eso es lo que dice ese tratado, porque la idea, la tentación de utilizar armas desde ahí arriba, la tuvieron bien clara y bien directamente presente aquellos que tenían la tecnología que supuestamente podía llegar a eso. Pero en estas que Siromiatnikov, que ya había trabajado en algunas de las misiones rusas más importantes con éxito, estamos hablando de las Apolo y Soyuz, estamos hablando de los transbordadores Vostok, pensó en la idea de que había regiones de Rusia donde prácticamente había un invierno perpetuo, hay un invierno perpetuo y muy pocas horas de luz, concretamente en las zonas más inhóspitas de Siberia, se podría cambiar relativamente el clima y también hacer más habitables lugares que son prácticamente inhabitables igualmente a día de hoy por el frío, por la oscuridad, por las condiciones tan duras climáticas y también por las precipitaciones constantes que hacen que eso sea pues como una especie de ciénaga permanente, a veces helada, a veces cubierta de barro y de bosque. Así que la idea de este científico efectivamente era poner en órbita una serie de espejos
que concentraran haces de luz del Sol dirigidos hacia la Tierra para que literalmente durante la noche se hiciera de día, o al menos que se hiciera una especie de día artificial que no llega a la intensidad de la luz del Sol, pero que quería llegar en la última de las fases hasta 100 veces la intensidad de la Luna. Porque sí, queridos amigos, todo esto no era solamente un marco teórico. La Unión Soviética aprobó el proyecto, un proyecto que iba a funcionar en 3 fases, 3 experimentos para recabar toda la información, y en caso de que los experimentos tuvieran éxito, esta iniciativa sería una iniciativa viable, sería una iniciativa que se pondría en marcha. ¿Y qué fue lo que narices pasó? Vamos a verlo. Bueno, el proyecto pasó a llamarse Proyecto Znamia, que quiere decir algo en castellano como bandera o estandarte. Y había 3 fases del proyecto. Había la fase Znamia 2, Znamia 2.5 y Znamia 3. Cada una de las fases tenía, de diferente respecto a la otra, es que iba a colocar espejos cada vez más grandes y con mayor capacidad para reflejar la luz del Sol, es decir, se iba a aumentar la intensidad. El primero de los proyectos, la primera de las fases, el Znamia 2, iba a poner en órbita un espejo de 20 metros, y así, en el año 1992, después de años y años de estudio y de trabajo y de desarrollo, desde el cosmódromo de Baikonur se lanzó la nave Progress M15 al espacio con éxito, nave que acabó engarzándose, que acabó sincronizándose con la famosa estación espacial Mir. ¿Cuál era el plan? Bueno, pues la Progress se ensamblaba con la Mir, dejaba todo el material necesario para poder desplegar estos espejos, la Progress se desincrustaba de la Mir y volvía a la Tierra, y a continuación se ponía en marcha el experimento. Era un experimento tremendamente arriesgado y complejo desde el punto de vista técnico, pero sobre todo desde el punto de vista cinemático, porque estos espejos utilizaban la fuerza centrífuga para, haciendo un movimiento y rotación, poco a poco ir desplegándose hasta llegar al punto en el que conseguían reflejar la luz del Sol y supuestamente proyectarla hacia la Tierra y concretamente hacia Siberia. ¿Qué es lo que pasó en este primer experimento? Éxito. Éxito parcial, pero éxito al fin y al cabo, porque no solamente todo el proceso de transporte del espejo salió bien, sino que además el proceso de desplegado del espejo ya en el espacio, en órbita estacionaria, igualmente funcionó correctamente. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó es una cosa muy curiosa. Se consiguió que una zona de 5 kilómetros aproximadamente de diámetro fuera iluminada de una manera más o menos tenue, menos potente de lo que se esperaba, y otro problema que se encontraron y que no habían tenido previsto es que debido a la velocidad de la rotación de la Tierra, la luz, ese foco que estaba apuntando hacia la Tierra, se movía sobre la Tierra a mucha más velocidad de que ellos habían calculado. Y así ese haz de luz tenue, algo más potente que una luna llena, se fue moviendo como un destello por el sur de Francia, por Suiza, por Alemania, hasta que desapareció. Estuvo funcionando durante un tiempo y se fue moviendo, desplazando a una velocidad de 8 km por segundo. Hubo zonas en la Tierra en las que se vio, hubo otras zonas en la Tierra en las que no se pudo ver porque estaba nublado, y en definitiva lo que no se tuvo en cuenta es que esos espejos creaban una difusión de la luz que hacía que no tuviera mucha intensidad, y por lo tanto, como digo, el experimento se declaró parcialmente fallido. Pero lo más importante de todo y lo más potente es que el proyecto Znamia había demostrado que efectivamente se puede iluminar la Tierra desde el espacio y que la tecnología de espejos que habían utilizado funcionaba. Así que el plan, a continuación, era por supuesto fase 2, Znamia 2.5. Se prepara este proyecto que lanza de nuevo un transbordador a la estación espacial Mir, en este caso en el año 1999. Recordemos que la Unión Soviética ya no existía como tal y era Rusia quien había tomado el testigo de este proyecto, una Rusia que en ese momento, con toda la desmembración de toda la estructura soviética, tenía muchas penurias económicas y problemas igualmente. Bueno, ahí en el espacio lo que se había transportado en este caso es un espejo que tenía la capacidad de iluminar hasta 7 kilómetros de diámetro, es decir, era más grande que el anterior, pero no mucho más, pero sobre todo lo que llevaba era una nueva tecnología de reflexión que en teoría iba a transportar a la Tierra una luz 10 veces más brillante que la luna llena. Y además no solamente eso, sino que su tecnología de rotación iba a permitir que durante unos minutos el punto de luz teóricamente se quedara fijo en un punto de la Tierra. Era mucho más complejo. Y de nuevo la mecánica fue la misma. Lanzamiento del espejo desde la estación espacial Mir. ¿Y qué ocurrió en este caso? Bueno, pues ocurrió algo verdaderamente desgraciado. Y es el hecho de que durante la fase de despliegue del espejo, que era más grande porque tenía más diámetro, hubo una parte del mismo en su rotación que se acabó enganchando con una antena. Y esa antena acabó desbaratando completamente el experimento porque hizo que el espejo no se pudiera desplegar. Se quedó ahí y finalmente, de una manera controlada,
fue lanzado hacia la Tierra y, desgraciadamente, desintegrado sin que llegara a cumplir con el cometido de iluminar la Tierra. Y aquí se acaba la historia, desgraciadamente, porque, aunque te parezca sorprendente, a Rusia ya no le dio para entrar en la fase 3. El proyecto final a donde se quería llegar después de las 3 fases, la tercera era la última experimental, era poner en órbita 36 espejos en órbita geoestacionaria, sincronizados entre ellos para iluminar con el Sol, sincronizados entre ellos y con el Sol, por supuesto, áreas de hasta 90 kilómetros de diámetro, con una intensidad de luz aproximadamente de 50 veces la luz de la Luna una vez que estamos en luna llena. Esto es muy llamativo porque estas constelaciones de satélites ahora están tan de moda, ¿verdad?, con las telecomunicaciones e internet, que en aquellos tiempos estaban en pañales, pero ya este científico ruso había pensado hacer algo parecido para hacer el día en la noche. Desgraciadamente, a Rusia no le daba económicamente para este proyecto y además la comunidad internacional, según se fue conociendo que todo esto se estaba haciendo, se puso de uñas por las cosas que se critican normalmente estas actuaciones masivas en la órbita cercana terrestre, que es básicamente la contaminación lumínica que no permite poder visionar el espacio exterior por la noche, la alteración de los ciclos de vida de los seres humanos y los seres vivos en la Tierra y, en definitiva, los costes para algo que era una empresa que tenía pocos visos de acabar siendo realidad de manera masiva, estarían mejor empleados en otras cosas. Así que directamente el proyecto se abandonó y cuando ya estaba tocando con la punta de los dedos el éxito, el científico Vladimir Siaromadnikov tuvo que retirarse del proyecto, pocos años después terminaría falleciendo. Una historia absolutamente deliciosa e interesante, como es la historia, como digo, de si alguna vez se ha disparado en el espacio. Ya sabéis que los cosmonautas llevan armas, concretamente suelen llevar las pistolas TP-82, o al menos eran las que llevaban antiguamente, no porque se vayan a encontrar con un alienígena, ni no porque si las cosas salen mal tengan la decisión de terminar con sus vidas, sino porque en la reentrada en la Tierra no se encuentren con algún elemento hostil. En los tiempos de la Guerra Fría pueden acabar en cualquier sitio, acaben donde acaben, normalmente donde van a acabar es en vastas tierras rusas, ahora, actualmente, o en Siberia, donde te puedes encontrar con peligros de todo tipo, desde osos hasta tigres, cualquier tipo de animal que pueda acabar eventualmente con la vida de un cosmonauta que acaba de salir de la nave, bueno, pues se llevan por seguridad esencialmente. Pero la gran pregunta o curiosidad científico-técnica es qué ocurriría si disparamos un arma de fuego en el espacio. Vamos a verlo rápidamente. Bueno, lo primero de todo y más importante que tienes que saber es que sí, se puede disparar en el vacío y se puede disparar en el espacio. ¿Por qué? Porque efectivamente no existe el aire ni hay oxígeno, pero la pólvora de las armas modernas sí que lleva un propio oxidante que hace que el arma se pueda detonar incluso en esas condiciones. Así que sí se puede disparar desde el espacio. Esto tendría consecuencias muy importantes eventualmente tanto para la persona que utiliza el arma como para el proyectil que se lanza. En primer lugar, puesto que estamos en el vacío, si disparamos con un arma, aquello que se mueve y que sale de la pistola estará condenado a moverse de manera perpetua, salvo que acabe impactando contra algo. Estaba leyendo antes un comentario de alguien muy divertido que decía que la guerra intergaláctica mundial comenzará cuando una bala perdida en el espacio acaba impactando con una nave alienígena no se sabe a cuántos años de luz de distancia, o que ese proyectil acabe efectivamente siendo chupado, atrapado por la fuerza de la gravedad de cualquier cuerpo que haya en el espacio. De lo contrario, a no ser que se acabe degradando por las distintas radiaciones que se va a encontrar, esa bala seguiría errando en el espacio de manera perpetua, ¿no? Teóricamente. La cuestión es que igualmente, si dispararas como astronauta o algo dispara una bala o un proyectil desde el espacio, por la tercera ley de Newton, lo que vas a conseguir es el efecto contrario, es decir, vas a conseguir un retroceso, te va a provocar un retroceso que a un astronauta no le podría sentar nada bien en el caso de que no tenga dónde agarrarse, porque nos convertiríamos nosotros en el objeto de movimiento, entre comillas, perpetuo, y ya en más de una ocasión ya ha habido peligros y problemas precisamente porque minimísimas fuerzas han provocado que algo se mueva, provocando a largo plazo y a larga distancia un inmenso desastre. No te cuento ya si te pones a rotar de una manera perpetua igualmente también, y no pensemos igualmente qué ocurriría dentro de una nave espacial en una situación de microgravedad o de gravedad muy baja. Lo que ocurriría igualmente es que el proyectil acabaría impactando contra algo que acabaría destruyendo, quitando el vacío dentro de la nave, por no hablar de que efectivamente, como no hay disipación, puesto que no hay aire, los gases que se generan en la reacción química podrían acabar provocando un sobrecalentamiento tremendo del arma, que podría acabar provocando algún problema en quien lo ha disparado o en el lugar donde se ha disparado. Bueno, esto sería lo que ocurriría teóricamente en el marco teórico si se utiliza un arma en el espacio. Pero la gran respuesta a la pregunta es que efectivamente sí se ha hecho un experimento una vez. ¿Y quién lo ha hecho? Por supuesto, los rusos.
Como os decía, el Tratado del Espacio Exterior del año 67 prohíbe el uso de cualquier tipo de arma para ser aprovechada para disparar contra la Tierra, sea cual sea lo que estamos usando. Lo que no está tan claro es si un arma de fuego se considera algo así si no estamos apuntando a la Tierra. Y bueno, esto es lo que hicieron los científicos rusos con la Salyut, con un satélite que querían volver a la Tierra y que además estaba armado con cañones, con unos cañones del tipo Nudelman Richter NR-23 del calibre de 23 milímetros, los típicos cañones, las típicas armas de fuego que se colocan en aviación o se colocaban en aviación de gran calibre. Bueno, pues este Salyut 3 en enero del año 75 fue aprovechado para hacer un experimento. El experimento se basaba esencialmente en disparar desde este satélite a otro satélite que estaba estacionario a distancias de entre 3.000 metros y 500 metros, de 500 metros a 3 kilómetros. Este experimento se hizo sin ningún tipo de intervención humana, se hizo completamente por remoto, no había nadie desde el lugar del disparo ni tampoco en el lugar que recibía los disparos, se activó completamente sin tripulación e igualmente se preparó un experimento científico por el que se iba a medir la fuerza de retroceso. Lo que hicieron los científicos fue activar los cohetes de la Salyut para compensar el retroceso que iban a provocar estos cañones apuntando al satélite. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues ocurrió que desde las distintas distancias a las que se disparó, efectivamente se hizo blanco, se tocó el objetivo y lo que ocurrió igualmente también es que se varió la trayectoria del satélite desde el que se disparó, desde el Salyut 3, precisamente por el retroceso que provocaron, los motores se encendieron para compensar, pero igualmente se acabó desviando. Finalmente, tanto el satélite disparado como la Salyut acabaron reentrando en la atmósfera y desintegrándose por ende, e igualmente se supone que los proyectiles que se dispararon igualmente acabaron entrando en la atmósfera, y los que no, bueno, pues se han convertido en basura espacial, que no sabemos si estarán orbitando alrededor de la Tierra o habrán acabado cayendo por la gravedad hacia la Tierra y acabarán siendo destruidos. Desconocemos si alguno de estos proyectiles se disparó al espacio o se lanzó en otra dirección. Desde luego sería bastante goloso no intentarlo o al menos probarlo a ver qué es lo que ocurre. Quién sabe si uno de esos proyectiles, igual que el coche que mandó Elon Musk al espacio, está ahora mismo vagando por el espacio exterior. Vaya usted a saber hasta dónde va a llegar. Así que, queridos amigos, espero que estas dos historias os hayan parecido interesantes. Estos son dos de los experimentos que los soviéticos y los rusos hicieron en su momento, de los más interesantes y también más desconocidos, que hablan precisamente de una época de creatividad, de búsqueda de lo imposible, de conseguir cosas que en este caso no tenían unos fines, podríamos decir, aviesos, sino que simplemente se intentaba mejorar una zona del planeta tan inhóspita y tan complicada de habitar como es Siberia. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós, muchas gracias.